Florencia era mi esposa. Soy Jim. Nos conocimos en la universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Vivimos la vida normal de un matrimonio. Tuvimos hijos, una casa y una hipoteca. Flou se quedó en casa cuidando a los niños hasta que se fueron de casa, y luego retomó su carrera en bienes raíces. Flou es una mujer atractiva, y estoy seguro de que a veces recibe atención en el trabajo. Pero hasta donde yo sé, ha sido fiel a mí en nuestro matrimonio. Tiene un sentido del humor picante a veces, y creo que eso fue lo que finalmente puso nuestro matrimonio en problemas. Tuvimos 2 hijos, un niño llamado Eric y una niña llamada Patty. En el momento en que esto sucedió, Eric tenía 21 años y se había graduado de una escuela vocacional. Después de la escuela secundaria, tenía su propio apartamento cerca y trabajaba como electricista. Patty tenía 19 años y era estudiante de segundo año en una universidad estatal a unos 240 kilómetros de distancia. En ausencia de los niños, teníamos la expectativa de una feliz jubilación en el futuro. Con tiempo para viajar y, con suerte, nietos a quienes adorar, nuestra vida nocturna era lo que yo consideraba normal. Teníamos una relación amorosa que se había perfeccionado y desarrollado a lo largo de nuestra vida matrimonial. Cuando nos casamos, teníamos intimidad casi todas las noches y durante el día los fines de semana. Con el tiempo, empezamos a hacerlo 2 o 3 veces a la semana, y eso era suficiente para que perdiera el deseo. Pensé que lo mismo le pasaba a Flou. A lo largo de los años, aprendí a presionar todos los botones necesarios para llevarla a su punto máximo. Casi toda situación tiene su mosca en la sopa, y la nuestra apareció en forma de un nuevo vecino, Roger y su esposa Alice, quienes se mudaron al lado hace unos 5 años, y nos hicimos amigos. El problema con Roger era que era un bromista y le encantaba hacer bromas a todos con los que se asociaba, y para mi disgusto, yo era uno de los receptores favoritos de sus bromas. Además, lo que me molestaba aún más era que a Flou le encantaban sus bromas, especialmente si yo era el blanco. Traté de decirle que no me gustaban sus bromas ni su placer, pero no me escuchó ni se detuvo. Con el tiempo, me di cuenta de que Roger se sentía atraído por Flou, y creo que estaba obsesionado con la idea de meterse en sus cosas. Siempre que estábamos juntos, él y Flou se reían juntos de sus a veces obscenas bromas, mientras Alice y yo solo sonreíamos cortésmente ante sus payasadas. Cuando estábamos en público, sabía que Alice estaba tan deprimida como yo por algunas de las cosas que hacían. Recuerdo un día en la playa, Roger se burlaba de algunas personas en un bote que pasaba, y para mi horror, Flou lo seguía. Alice y yo estábamos conmocionados por su imprudencia y los reprendimos sin éxito mientras se reían histéricamente juntos. Justo antes del final, comencé a sospechar que las cosas estaban fuera de control. Estábamos en la casa de Roger y Alice y yo nos sentamos en el patio trasero mientras Flou seguía a Roger dentro de la casa para ayudar a sacar las bebidas. Alice y yo hablamos un rato hasta que nos dimos cuenta de que Flou y Roger se habían ido por bastante tiempo. Entonces entramos a buscarlos. Cuando entramos a la cocina, la encontramos vacía. Pero tan pronto como empezamos a buscarlos, salieron de la sala abrazándose, riéndose y riendo. Roger tenía lápiz labial en el cuello de la camisa y alrededor de la boca mientras el lápiz labial de Flou aparecía manchado y su cabello desordenado. Alice y yo nos quedamos allí en shock con la boca abierta. Oh, hola chicos. Lo siento por tardar con las bebidas, pero tuve que mostrarle a Flou mis grabados. Roger habló, aparentemente ajeno a su apariencia. Alice y yo seguimos allí, aún atónitos por su evidente audacia descarada. Roger tiene unos grabados maravillosos. ¿Sabes de lo que hablo, verdad, Alice? Flou comentó con una sonrisa. Para entonces, había reunido mis pensamientos y finalmente hablé. ¿Qué está pasando? Le pregunté a Flou. ¿Cómo es que Roger tiene lápiz labial en la cara y la ropa y tú pareces haber sido besada? Oh, eso es porque estaba tan feliz de ver los grabados de Roger. Debo haberme dejado llevar. ¿No te importa, verdad? Preguntó, tratando de mantener una expresión calmada en su rostro.
Empecé a entender lo que estaba pasando cuando miré sus caras. Roger tenía esa sonrisa en la cara que tienes cuando hace una de sus bromas. Y Flo miraba hacia otro lado, así que no podía ver lo mucho que estaba tratando de no reír. Sentí que mi irritación crecía. Alice aún no estaba sintonizada con lo que estaba pasando cuando finalmente habló. ¿Qué está pasando, Roger? Si crees que vas a continuar una relación con otra mujer en mi casa, podrías reconsiderarlo. Cuando Roger y Flo de repente comenzaron a reír en voz alta, creo que Alice finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y sonrió tímidamente. Sin embargo, estallé contra ellos. Un día de estos, ustedes dos irán demasiado lejos y las cosas terminarán muy mal. Oh, relájate, cariño. Es solo una broma. Si pudieras ver las expresiones en sus caras, también te parecería divertido. Flo me dijo riendo aún. Vamos, chicos, déjenme traerles una bebida y podemos reírnos de esto juntos, dijo Roger mientras caminaba hacia la cocina, seguido de Flo, quien aún reía. Alice y yo simplemente nos encogimos de hombros y lo seguimos, sacudiendo la cabeza con disgusto. Un día, Alice, irán demasiado lejos, predije nuevamente. Una de estas veces, una de sus bromas saldrá mal y alguien se lastimará. Alice estuvo de acuerdo conmigo. Cuando regresamos a nuestra casa esa noche, creo que Flo sabía que todavía estaba enojado, especialmente por su parte en la broma. Cariño, lo siento mucho, me dijo. A veces me dejo llevar. No pasó nada. Solo le manché un poco de lápiz labial en la cara y el cuello y le desordené el cabello. Nunca pensamos que ustedes se enojarían. Estábamos a punto de abandonar todo cuando tú y Alice finalmente aparecieron. ¿Todavía estás enojado conmigo? Esto fue solo una broma. Estoy tratando de no enojarme, Flo, pero debes dejar de interferir con las bromas de Roger. Casi tuve un ataque al corazón cuando te vi como si lo estuvieras besando. ¿Sabes cómo me siento sobre la lealtad? Lo sé, cariño. Siento lo mismo y nunca haría nada para lastimarte. Bueno, por favor recuerda esto, ¿de acuerdo? Bésame fuerte y dime que me perdonas. Un par de semanas después, fuimos invitados de nuevo a la casa de Roger y Alice para cenar el sábado por la noche. Pero justo cuando terminamos de comer, llegó una llamada que Roger confundió con Alice. Alice trabajaba en un hospital local en la sala de emergencias. Después de colgar, se volvió hacia Alice. Era la sala de emergencias. Hubo un accidente de coche grave y varias personas resultaron heridas. ¿Quieren que vayas ahora mismo? Oh. Me cambiaré y me iré, dijo Alice. 10 minutos después, Alice se dirigía al hospital. Después de que se fue, Roger se volvió hacia mí y me pidió si podía ayudarlo con un proyecto en su sótano. Mientras estaba allí, Flo permaneció en silencio todo el tiempo, volviendo la mirada hacia otro lado. No pensé nada al respecto en ese momento, pero luego recordé ciertamente. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, levantándome para seguirlo al sótano. Quiero que sostengas algo para mí mientras lo sujeto al techo. No es muy pesado, pero no puedo sostenerlo allí y sujetarlo al mismo tiempo y Alice es demasiado baja para sostenerlo. Está bien, suena sencillo. Confía en mí, lo es. Y solo tomará un minuto. Mientras descendíamos las escaleras, él me llevó hasta un poste de soporte metálico que estaba instalado al lado de la estufa en el piso superior. Quitó una pequeña caja metálica con un cable de alimentación colgando de ella de su banco de trabajo y la levantó hasta el techo entre una tubería de soporte y el horno. Noté que Flo nos había seguido y estaba de pie observándonos con una sonrisa en su rostro. Nuevamente, no pensé nada sobre su presencia ni sobre su extraña sonrisa. Ahora quiero que sostengas esto aquí mientras lo fijo, me dijo Roger. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando las manos para sostener la caja. Como Roger estaba de pie entre la tubería y el horno, tuve que rodear la tubería con mis manos para presionarla contra el techo del sótano.
te lo mostraré en un minuto, pero primero déjame agarrar mis herramientas. Desapareció detrás de su escritorio dejándome sosteniendo la caja. Volvió un segundo o dos más tarde y no vi lo que tenía en la mano hasta que escuché 2 rápidos clics cuando algo duro y metálico agarró mis muñecas. De repente, me di cuenta de que había sido engañado. Giré la cabeza sorprendido para ver cómo Roger se acercaba a Flou y ponía su brazo alrededor de su cintura. Mientras estaban allí mirándome, mi mente estaba en agitación, pero logré decir, ¿qué está pasando, Roger? Él y Flou se dieron la vuelta y subieron de nuevo las escaleras desde el sótano. Déjame ir. Estás yendo demasiado lejos esta vez, Roger, y lo lamentarás si no me dejas ir ahora mismo. Solo cálmate un poco, querida. Solo quiero mirar unos grabados, dijo Flou mientras desaparecían de la vista, riendo y riéndose. Mientras tanto, luchaba, tratando de averiguar si había alguna manera de liberarme. Me di cuenta de lo desesperada que era mi situación. La tubería estaba incrustada en el piso de concreto debajo y atornillada a una viga de acero arriba. Mientras escuchaba, podía oírlos moverse hacia el dormitorio principal directamente encima de mí y escuché a Flou reírse emocionada. Los zapatos cayeron sobre la alfombra encima de mí. Mi rabia crecía con cada minuto mientras seguía luchando furiosamente. Escuché la cama comenzar a crujir encima de mí e imaginé que estaban teniendo una noche juntos. Maldije a mi esposa infiel sobre mí. Mis muñecas estaban en carne viva y sangrando mientras seguía retorciéndome y forcejeando. Mi mente estaba en un torbellino de emociones. Luego hubo silencio arriba por unos minutos. Dejé de luchar y me quedé tendido en el duro suelo de cemento con las manos envueltas alrededor de la tubería. Sentí una terrible tristeza en mi corazón. Supongo que deberíamos bajar a ver cómo está Jim, dijo Roger. Está bien, Flou, necesito descansar un minuto, pero Alice debería regresar pronto de esa llamada falsa que le envié y no quiero que me vea en la cama contigo. Añadió. Unos minutos después escuché pasos en las escaleras del sótano, pero no levanté la vista cuando se acercaron a donde estaba tendido. Oh. Escuché decir a Roger. Mira sus muñecas. Cariño, solo era una broma. No pasó nada. Exclamó Flou, oh Dios, lo siento mucho. Apresúrate, Roger, oh Dios. Oh Dios. Nunca pensé que se lo tomaría tan personalmente. Continuó. Los miré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Roger, será mejor que le des esta llave a Flou antes de liberarme y luego corre. Cuando esté libre, te haré arrepentirte del día en que naciste. Advertí. Roger me miró a la cara y silenciosamente le entregó la llave a Flou. Comenzó a moverse hacia las escaleras, mirándome con miedo. Escuché el arranque de la camioneta de Roger y el chirrido de los neumáticos al alejarse. Al levantarme, miré a Flou todavía agachada en el suelo, con una expresión de miedo en su rostro. Será mejor que busques otro lugar donde quedarte esta noche o podría causarte un daño serio y será mejor que llames antes de intentar volver a casa, amenacé. Oh cariño, lo siento mucho. Esto solo era una broma. No hicimos nada. Suplicó Flou, con lágrimas corriendo por su rostro. Flou, nunca quiero escuchar esa tontería de que fue una broma nunca más. Para mí, mi percepción es que lo hiciste y eso es todo lo que importa ahora. A partir de ahora actuaré como si hubieras cometido adulterio. Puedes esperar una llamada de mi abogado en unos días. Hemos terminado. Exclamé, girando y subiendo las escaleras. No, Jim, por favor. No pasó nada. Aulló hacia mí desde el sótano. ¿Qué les diré a los niños? No respondí y me dirigí hacia la puerta principal. Justo cuando estaba subiendo a mi coche, una Alice muy alterada entró en su entrada. ¿Dónde está mi marido? No hubo accidente y no necesitaba una ambulancia. Exclamó al bajar del coche. De repente notó mis muñecas. ¿Qué pasó, Jim? Dios mío,
mira tus muñecas. Déjame vendarlas por ti. Roger y Flou hicieron otra broma. Alice. Esta vez fueron demasiado lejos y estoy divorciándome de Flou, expliqué. Dios mío, ¿qué hicieron? Puedes escuchar la historia de Flou y Roger. Me voy a casa y me haré el vendaje yo mismo. Cuando llegue. Puedes decirle a mi esposa infiel que encontrará su ropa y pertenencias en el porche. Si quiere volver a entrar en nuestra casa, será mejor que consiga una orden judicial, dijo Alice, angustiada, mientras entraba rápidamente a la casa. Subí al coche y conduje a casa, aún temblando. Cuando llegué a casa, lavé mis muñecas a fondo con jabón antibacterial, apliqué un ungüento antibiótico y las vendé lo mejor que pude. Luego, metódicamente comencé a empacar la ropa de Flou, toallas, maquillaje y otros artículos personales en bolsas de basura de plástico y las coloqué en el porche. El teléfono sonó mientras trabajaba, pero me negué a contestarlo o incluso verificar el identificador de llamadas. Cuando terminé, cerré la puerta con llave, me desnudé y me acosté en la cama. A pesar de que estaba emocional y físicamente destruido, no pude dormir durante mucho tiempo. Cuando desperté por la mañana, el teléfono sonó nuevamente, pero me negué a contestar la llamada. Me levanté, me duché y desayuné. Entonces, me cambié las vendas en las muñecas. Alrededor de las 10 sonó el timbre y miré para ver a Alice de pie en la puerta. Al abrirla, le hice un gesto para que entrara. Bueno, esta vez lo hicieron de verdad, ¿no? Dijo al entrar. Me temo que sí. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Como le dije a ella, me voy a divorciar. Pero dicen que no pasó nada. Solo fue una de sus bromas. Flou está desesperada por hablar contigo. Mi percepción es que lo hicieron, y hasta donde entiendo, esa es la realidad. Haré una cita con un abogado de divorcio el lunes por la mañana, le dije con calma. Estás realmente enojado, ¿verdad? ¿No puedes esperar hasta que te calmes antes de decidir hacer algo tan drástico? Han invertido en cada uno durante casi 24 años. ¿Quieres rendirte sin intentar salvar nada? No permitiré que me hagas estúpido. Se lo he dicho a Flou muchas veces y, en lo que a mí respecta, ella me engañó y ahora se acabó. Pero ellos afirman que no pasó nada. Solo hicieron sonidos como si realmente hubiera pasado. No sé si esto pasó. Estas son solo sus palabras. Era como si pudiera pasar. Y no tienen forma de probar que no pasó. Así que tengo que estar de acuerdo con mi percepción de que esto realmente pasó. Ella no me tenía ningún respeto. ¿No puedes dejar todo como está e ir a una consulta? Flou está terriblemente destrozada por esto. La última vez le advertí sobre estas cosas, pero no escuchó. Terminé de hablar. Bueno, deja que el abogado lo resuelva. Si estás feliz con el papel de Roger en esto, entonces puedes seguir viviendo con él. Pero no cuentes conmigo. Solo dile a Roger que más le vale mantenerse alejado de mí en el futuro. Aún no he decidido qué hacer con Roger, pero realmente odio verlo separarse por esto. Roger está muy arrepentido por todo esto y quiere que te transmita sus sinceras disculpas. Asegúrate de que entienda que nuestra amistad ha terminado. Por mucho que me gustaría seguir siendo amigo tuyo, Alice, creo que sería mejor si no saliéramos de nuevo mientras te quedes con él. ¿Hay algo que pueda decirle a Flou que le dé alguna esperanza de que la perdonarás? Si puede probarme que no pasó la noche con Roger, lo pensaré. Y no tomo la palabra de Roger ni la de ella de que no pasó nada y que solo fue una broma. Siento que pasó y por eso pasó. Está bien, Jim, se lo diré. Te extrañaré. Yo también te extrañaré, Alice. Ahora déjame cargar sus cosas en tu coche para que puedas llevárselas. Supongo que todavía lo tienes. Se muda con su hermana esta tarde. Su hermana vivía al otro lado de la ciudad. Era viuda y vivía sola, por lo que habría espacio para Flou, tal vez indefinidamente.
Después de cargar las bolsas de Flow en el coche de Alice, le hice una señal mientras se alejaba, luego volví a la casa. Lo primero que hice fue buscar el número de un cerrajero para cambiar las cerraduras de mi casa. De repente me di cuenta de que si me iba al trabajo el lunes y Flow volvía a la casa y cambiaba las cerraduras, terminaría en la calle. Acordé nuevas cerraduras ese mismo día y luego desconecté el teléfono y dejé mi móvil apagado. Pasé todo el día haciendo trabajos alrededor de la casa hasta que llegó el cerrajero. Después de que se fue, me subí a mi coche y me dirigí al supermercado local donde compré algunas cenas congeladas para mantenerme durante una semana o así y luego volví a mi casa solitaria. Realmente extrañaba a Flow después de casi 24 años juntos. Pero no podía sacudirme mi enojo hacia ella y lo que ella y Roger me habían hecho. Esa noche, alrededor de las 7:30, estaba viendo la televisión cuando sonó el timbre. Mirando por la ventana vi a la hermana de Flow, Mary, de pie en la puerta principal. «Hola, Mary», fue mi saludo al abrir la puerta para dejarla entrar. «Hola, Jim. ¿Puedo tomar unos minutos de tu tiempo?» «Claro», dije mientras caminábamos hacia la sala de estar. Ella se sentó y yo me senté en la silla y le pregunté si quería algo de beber. «Una Coca-Cola sería suficiente», dijo. Le traje una y una para mí y volví a la sala de estar. «Supongo que sabes de qué se trata», dijo, tomando un sorbo de su bebida. «Sí». «¿Vas a pedirme que la reciba de nuevo?» «Si es así, viniste en vano». «No», dijo. Ella me contó todo al respecto. «¿Cómo están tus muñecas?» «Ahora están costrosas y todo debería estar bien. No veo signos de infección». Flow se alegrará de oír eso. Sabes, está a punto de tener un colapso nervioso, especialmente porque no quieres hablar con ella. Y es por eso que estoy aquí, para transmitir un mensaje. Más de un mensaje. Más bien. Escucharé tus mensajes, pero no prometo nada a cambio. Primero que todo, ella te ama mucho y está muy arrepentida por lo que hizo. Está bien. ¿Algo más? Quiere que sepas que está dispuesta a hacerse una prueba de detector de mentiras para probar que no está mintiendo. Cuando dice que no pasó nada con Roger ni con nadie más. Esta es la única prueba que puede ofrecerte. Esta era una nueva posibilidad que no había pensado, y la consideré durante unos minutos mientras Mary me miraba y seguía tomando su coca. Me parece normal, pero quiero establecer algunas condiciones. En primer lugar, los resultados que prueben que no hizo el amor con Roger no significan que la recibiré de nuevo. En segundo lugar, Roger tendrá que hacerse la misma prueba y sus resultados deberán coincidir con los de ella. En tercer lugar, necesito la aprobación de quien administre las pruebas y preguntas. Y en cuarto lugar, no pagaré por las pruebas. Eso me parece razonable, Jim. Pero, ¿no podrías estar más confiado en recibirla de nuevo si los resultados de las pruebas muestran que no están mintiendo? No. Ella me lastimó profundamente. E incluso si la traigo de vuelta, pasará mucho tiempo antes de que la perdone. Está bien, Jim. Le daré tus condiciones. Realmente lo lamento. Quería estar enojada con ella por su estupidez cuando apareció esta tarde, pero era una vista tan lastimosa que no creo que nada que pudiera decir la haría sentir peor. Ella sabe que hizo algo muy estúpido y también te lastimó terriblemente. Tendré que darle algunas pastillas para ayudarla a dormir esta noche. También quiero decirte que llamó a tus hijos y les contó lo que hizo. Creo que estaban un poco molestos con ella porque no ha dejado de llorar desde que habló con ellos. Bueno, será mejor que vuelva y le dé tu mensaje. Gracias por la coca. De acuerdo. Mary, gracias por venir hasta aquí. Aprecio tu preocupación. Después de que se fue, me senté a pensar en la situación. Parte de mi enojo inicial se había enfriado un poco, y ahora podía pensar más claramente sobre lo que quería. Decidí servirme un vaso medio lleno de whisky y luego fui a la cocina a añadir un cubo de hielo. Sin volver a mi asiento,
Deambulé por la casa mirando todas las cosas que eran recuerdos de nuestra vida matrimonial juntos. ¿Realmente quería terminar con esto? Fui sacado de mis pensamientos y recuerdos por el timbre sonando. Mirando por la ventana, vi a su hija Patty de pie en la puerta principal, claramente infeliz. Oh, pensé, ella acaba de descubrir que cambiaron las cerraduras y su llave no funcionaba. Abriendo la puerta, Patty entró de inmediato, dándome una mirada hostil. ¿Qué pasa con las cerraduras, papá? ¿Y por qué no contestas las llamadas? Tuve que conducir 150 millas para averiguar qué estaba pasando. Lo siento, Patty. No quería dejar de hablar con tu madre. Escuché de tu tía Mary que te contó lo que hizo. Sí. Y estoy muy enojada contigo por echarla solo por una broma. ¿No puedes perdonarla y dejarla volver a casa? Cuando me llamó para decirme lo que había hecho, me di cuenta de que era una completa idiota. Patty, fue más que una simple broma. Y le advertí antes que no me gustaba la forma en que ella y nuestro amigo Roger seguían con sus bromas, pero no escuchó. No pude sacar mucho de mi madre por teléfono, pero entiendo que solo fue una broma. ¿Qué fue tan malo de eso?, continuó Patty. Empecé contándole sobre la broma de la mancha de lápiz labial que habían hecho anteriormente en nuestras discusiones subsecuentes. Luego le conté sobre la broma, me arremangué y le mostré las cicatrices en mis muñecas. Oh, papá, esto es terrible. ¿Fue entonces cuando la echaste? Sí. Podrían haber estado haciendo el amor. Realmente sonaba como lo que dijeron, porque conozco los sonidos que hace tu madre en el dormitorio. O eso, o son muy buenos actores. Entiendo que hicieron esto, y esta es mi realidad hasta que ella pueda demostrar lo contrario. Le pedí a tu madre que se sometiera a una prueba de detector de mentiras y le pedí a Roger que la hiciera también. Si los resultados de la prueba son ciertos, tendré que creerle. Pero me dolió mucho que ella pensara que aceptaría el hecho de que era un débil. Y que se reiría a carcajadas de su llamada broma. Puede que aún no pueda volver a vivir con ella. Lo siento mucho por todo esto, papá. Espero que tú y mamá puedan superar esto porque los amo a ambos, a pesar de lo que ella hizo. Estoy tratando de que suceda, cariño, porque realmente extraño a tu madre, pero todavía no puedo superar su falta de respeto hacia mí. ¿Está bien, papá? Supongo que no puedo pedir más ahora que sé lo que pasó. Voy a visitar a mi mamá y ver si puedo calmarla. Probablemente pasaré la noche en casa de la tía Mary y tengo que volver a la escuela mañana. Por favor, enciende tus teléfonos para que pueda contactarte. Y sé que Eric también quiere hablar contigo. Está en ese trabajo en el norte y trató de llamarte después de que tu mamá lo llamó. Está bien, cariño, encenderé los teléfonos tan pronto como te vayas. Dame un abrazo. La abracé y la estreché contra mí. Se parecía tanto a su madre que a veces daba miedo y la amaba mucho. Adiós, papá, me dijo, abriendo la puerta de su coche. Le hice un gesto mientras salía del camino de entrada y se dirigía calle arriba. Luego volví a mi bebida solitaria, encendiendo mis teléfonos unos días después de que la hermana de Flou, Mary, me visitara, me llamó y me dijo que Flou había aceptado mis términos para la prueba del detector de mentiras y había convencido a Roger de aceptarla también. Roger aceptó pagar su propia prueba para mostrar su arrepentimiento por ser parte de la broma. Mary también me dio el nombre y el número de teléfono del administrador de pruebas. Mi enojo hacia Flou por ser parte de la broma se había enfriado un poco, pero me sentía muy deprimido. Ella me amaba y no pasó la noche con Roger. ¿Cómo pudo ser parte de una broma tan humillante para mí? Estaba llegando lentamente a la conclusión de que tal vez su amor por mí había pasado a pesar de sus protestas de querer volver a estar conmigo. Podría reducirse a una simple decisión de si quiero un matrimonio sin amor si las pruebas demuestran que no hubo noche. Flou intentó llamarme varias veces, pero simplemente colgaba cuando escuchaba su voz. Después de eso,
toda su comunicación conmigo fue a través de su hermana y recibí llamadas de ella todos los días, principalmente sobre lo arrepentida que estaba Flou y lo mucho que quería volver a casa. Pero seguí diciéndoles que no tomaría una decisión hasta que se realizaran las pruebas del detector de mentiras. En ese momento, nuestro hijo Eric comenzó a llamarme, rogándome que perdonara a su madre y la dejara volver a casa. Traté de explicarle lo que había pasado y por qué las acciones de su madre me hicieron sentir tan mal, pero no podía entender mi dolor y seguía insistiendo en que la dejara volver a casa. Me di cuenta de que podría terminar en una relación distante con mi hijo si resultaba que nos divorciábamos. Fue un consuelo saber que nuestra hija Patty era más comprensiva con lo que estaba pasando y más solidaria. Después de recibir información de Mary sobre el nombre del administrador de pruebas, llamé a varios profesionales en los campos legal y policial y supe que este tipo era frecuentemente utilizado por la policía. Me aseguraron que llevaría a cabo una prueba imparcial. Llamé y hice una cita con él al día siguiente. Supe que ya había sido contactado por Flou y Roger y tenía una prueba programada para cada uno de ellos en 2 días. Ambos enumeraron mi nombre como parte interesada con autoridad para controlar las preguntas formuladas. Al día siguiente, le expliqué a mi jefe que necesitaba un tiempo personal y fui a la oficina del administrador de pruebas. Su nombre era Jack Aren y le expliqué el problema y que necesitaba resolverlo haciendo pruebas a Flou y Roger para determinar si estaban teniendo un INTOM o no. Discutimos las preguntas que él haría y me dijo que haría las mismas preguntas a ambos, Flou y Roger, recopilaría las respuestas de ambos y me daría un informe final por escrito. Estuvo de acuerdo en que si los resultados de las pruebas coincidían, sería seguro que no había ocurrido una noche. Si esto no hubiera sido el caso, probablemente nunca habría podido confiar en ella nuevamente y el divorcio habría sido inevitable. Si las pruebas mostraban que ambos estaban mintiendo, podría comenzar los trámites de divorcio de inmediato. Hasta donde pude decir, no era difícil. Volví al trabajo sintiéndome más seguro de que pronto descubriría si había INTOM o no. Sin embargo, en el fondo sabía que se avecinaban decisiones difíciles. Durante los siguientes 3 días fui al trabajo como de costumbre y me quedé tarde para no regresar a una casa vacía. Comía en un restaurante cercano y cuando llegaba a casa, bebía whisky y luego me acostaba en mi cama vacía. Era difícil conciliar el sueño. Realmente extrañaba a Flou y la calidez y el amor que traía a nuestro matrimonio. Antes de que la broma comenzara, la mañana del examen me sentía inseguro. Todo lo que se necesitaba era un informe claro de la prueba del detector de mentiras y recibiría a Flou en casa con la confianza de que después de mi reacción a su última broma, la había asustado, nunca volvería a ser el objeto de ninguna broma estúpida. Este sentimiento duró hasta que el teléfono sonó poco después de las 11. Era Alice. Jim, soy Alice. Encontré algo que realmente necesitas ver. Roger está en el centro de pruebas. ¿Puedes venir ahora mismo? El tono de su voz no auguraba nada bueno, así que rápidamente me dirigí a la casa de al lado. Como es nuestra costumbre, caminé directamente a través de la puerta principal y escuché a Alice llamar desde la oficina. Entré y la vi sentada en su computadora de escritorio. Había una expresión de preocupación en su rostro. Jim, quiero que veas algo, dijo. Acerqué mi silla. Roger ha sido un poco secreto desde el martes. Un par de veces pasé por esta puerta y rápidamente minimizó algo en el monitor. Además, a veces deja la habitación cuando está hablando por teléfono. Ayer estoy bastante segura de que habló con Flou por teléfono. Acabo de tener mi primera oportunidad de mirar en nuestra computadora sin él en la casa. Con eso, Alice hizo clic en el icono de Google en la parte inferior de la pantalla que abrió la aplicación. No sé si Roger se da cuenta de que, a menos que los elimines, todas las búsquedas de Google se guardarán. Esta es la historia de sus búsquedas desde el martes. Mi sangre se congeló cuando leí algunas de las cosas que investigó. Había 4 opciones diferentes sobre cómo engañar a una prueba de detector de mentiras.
Alice y yo nos sentamos uno al lado del otro durante los siguientes 30 minutos y leímos muchas de las páginas que el esposo de Alice había estado mirando. Cuando habíamos leído lo suficiente, nos retiramos a su sala de estar y discutimos lo que creíamos que significaba todo. Aún estábamos hablando cuando escuchamos el coche de Roger detenerse afuera. Pronto se abrió la puerta principal y él entró. Me miró cansado, murmuró un saludo y luego se dirigió al sofá frente a Alice y a mí antes de sentarse. Si no lo hubiera estado observando, podría haberme perdido la ligera cojera en su pierna izquierda. Esta era la única respuesta que necesitaba. Ray, creo que pasaste la prueba con gran éxito, dije. La verdad es que estaba bastante seguro de que no había pasado nada ese día de todos modos. De reojo, noté que Alice me lanzó una mirada desconcertada. Roger regresó antes de que pudiera explicarle mi plan. Si estás dispuesto a jurar que tú y Flo nunca volverán a hacer otra travesura mientras vivan, estoy dispuesto a acercarme y estrechar tu mano y dejar todo esto atrás. Probablemente ni siquiera me molestaré en leer el informe. Su rostro mostró gran alivio y me dio su palabra de inmediato de que lo juraría. Sonriendo, me levanté y caminé hacia él. Se levantó lentamente hacia mí, extendiendo mi mano derecha. Di otro paso y me apoyé firmemente en su pierna derecha. Tal movimiento debería haber causado una leve incomodidad. En cambio, la sangre desapareció de su rostro antes de que soltara un grito escalofriante, arrojando su cuerpo de nuevo al sofá. Desesperadamente, usó ambas manos para sacar su pie de debajo del mío antes de arrancarse el zapato. Alice y yo observamos mientras el zapato finalmente salía. Aún hacía un sonido. Mirada de reojo a Alice. Seguí observando su rostro, sonriendo al ver cómo caía en la cuenta y hacía la conexión entre lo que habíamos leído antes y la herida en la pierna de Roger. No me molestaré en leer el informe porque sé que será una completa tontería, dije. ¿Ese clavo que clavaste en tu zapato cuando lo presionaste mientras respondías sus preguntas de seguridad te ayudó a disimular tus ojos? Tenía que suceder, ¿verdad? ¿Hacerte sudar? ¿Aumentar tu ritmo cardíaco con preguntas inocuas para que cuando les digas los resultados no parezcan una mentira? El dolor en el rostro de Roger se alivió un poco, reemplazado por una expresión de desesperación mientras miraba de mí a Alice. Sí, realmente hice trampa y le dije a Flo cómo hacerlo, pero no por la razón que piensas. Amigo, de verdad. Escucha, Alice, esto debería ser bueno. Alice y yo volvimos a sentarnos y Roger aplicó suavemente presión a la planta para detener el sangrado. Miré a Alice y la vi frunciendo el ceño ante el desastre que había hecho en el suelo. Pensé en sugerirle que le hiciera limpiar la alfombra con la lengua. Para su crédito, Roger no parecía tener nada que decir para exagerar este nuevo desarrollo. No sabíamos qué preguntas le hiciste al tipo. ¿Qué tan difícil puede ser la pregunta? ¿Tuvieron intum tú y él? Lo interrumpí. Sí, sé que ambos habríamos pasado esto con gran éxito, pero temíamos que te deslizaras en algo más sutil. Por ejemplo. Bueno, ¿nuestro comportamiento siempre ha sido tal que pase la prueba para el matrimonio? En este punto, Alice intervino en la conversación, claramente enojada, y la respuesta a esa pregunta obviamente era un rotundo no. ¿Por qué si no te molestarías en clavar un clavo en tu zapato antes de la prueba? Supongo que el hecho de que vinieras con el clavo todavía dentro significa que olvidaste traer zapatos extra o un par de alicates. Nunca has sido muy bueno en pensar con anticipación, ¿verdad? Por favor, cariño, no quería perderte, y Flo ciertamente no quería perder a Jim. Entonces, mi querido esposo, ¿cuándo y qué hiciste que no pasaría la prueba del matrimonio? Roger se movió en su silla y respondió en una voz muy baja. Fue ese día que queríamos fingir que estábamos haciendo algo arriba. Como puedes imaginar, ambos estábamos completamente vestidos. Añadió rápidamente, estábamos saltando y haciendo que la cama rechinara. Fuimos tan estúpidos. Estaba un poco confundido. Soy buen juez de personas y esto parece verdad. Si no fuera así,
Roger era extremadamente bueno inventando excusas. Sobre la marcha. Miré y dije, Alice, ¿esto es suficiente para ti? De ninguna manera. Esta pareja es tal que son mentirosos y tramposos consumados. Roger, pon un poco de antiséptico en tu pierna, vendala, y luego creo que deberías irte. Tengo algo en que pensar. Sin mencionar limpiar otro de tus hermosos desastres. Alice espetó, señalando una mancha en la alfombra cerca del pie de Roger. Si Roger no fuera un actor fantástico, la expresión de horror en su rostro mostraba que estaba increíblemente preocupado por el futuro de su matrimonio. Soltó, tengo un video, Alice. Casi simultáneamente, surgió mi pregunta. ¿Qué video? Instalé una cámara de video en nuestro dormitorio. Lo grabé todo. Me adelanté a Alice. Entonces, ¿por qué no lo dijiste hace unos días? Roger no necesitaba responder a esa pregunta. Yo, por mi parte, creo firmemente que la línea de la infidelidad va mucho más allá de las acciones penetrativas reales. Cualquier forma de amor, incluso un beso en los labios, cruzaría la línea de lo permitido. Quería, pero Flo pensó que te volverías loca. Le dijimos a Roger que vendara su pierna y luego nos mostrara el video mientras él estaba fuera de la habitación. Le envié un mensaje a Flo. Saca el clavo de tu zapato y ven a la casa de Alice. Roger nos va a mostrar un video. Normalmente se tarda un minuto en caminar de la casa de Mary a la nuestra, pero pasaron buenos 35 minutos antes de que hubiera un golpe en la puerta. Alice la abrió y dejó entrar a Flo y a su hermana, Mary. El maquillaje de Flo estaba arruinado y sus ojos estaban rojos. Mary explicó que mi esposa entró en pánico tan pronto como leyó mi mensaje. Flo no parecía ni de cerca tan tranquila respecto a los resultados de la prueba como lo hizo Roger cuando llegó a casa por primera vez. Mary simplemente me miró y levantó las cejas ante el comportamiento autodestructivo adicional de Flo. Flo trató de abrazarme, pero la senté en el sofá junto a mí. Continuó mirando mi rostro. Supongo que para entender cómo me sentía, me pregunté si Mary tenía alguna idea de lo que había en el video. Alice y yo no nos quedamos de brazos cruzados durante esos 35 minutos. Nuestra conversación giró en torno a lo que probablemente haríamos si el video resultara ser exactamente lo que Roger dijo. Alice ya había decidido que probablemente perdonaría a Roger por dejar que las cosas se salieran de control en el dormitorio. Es decir, después de dejarlo sufrir por un tiempo, yo estaba más ambivalente. Mi reflejo emocional fue que mi esposa me había engañado, lo cual siempre juré que era imperdonable. Sin embargo, mis circuitos lógicos estaban más tranquilos. Flo había sido una esposa ejemplar durante 24 años, y sus hijos ya habían dejado en claro que estarían devastados si no la perdonaba. Un minuto después de que todos estuvieran acomodados, Roger apareció con su laptop, una memoria USB sobresaliendo de un puerto y un cable sobresaliendo del otro. Colocó la computadora junto a la TV y la encendió. Pensé que era extraño que no pusiera la memoria USB en la TV, pero luego recordé que Alice me dijo que no era muy hábil con la tecnología. Una vez que la imagen en la pantalla de la computadora coincidió con la imagen en la TV, Roger murmuró otra disculpa y presionó play. Flo estaba mirando hacia otro lado, evitando a todos los demás en la habitación y a la TV. Ella conocía mi postura sobre la fidelidad, y esto debió haber sido una situación terriblemente incómoda para ella. Mary miraba atentamente la pantalla como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de suceder. Roger parecía más relajado de nuevo. Se sentó junto a Alice e intentó agarrar su mano, pero ella la apartó. El clip duró solo unos 10 minutos y mostró prácticamente lo que Roger ya había descrito. Era casi completamente desagradable. Unos segundos después de que todo comenzó, ambos personajes principales aparecieron completamente vestidos. Esto fue muy difícil de ver para mí por varias razones. Primero, porque ningún hombre con algo de autoestima y fuera de un grupo de maridos locos quiere ver a su esposa con otro hombre en esa situación.
En segundo lugar, me provocó un feo PTSD al escuchar de nuevo las palabras que me habían devastado menos de una semana antes. A mitad del camino, cerré los ojos e intenté bloquear el ruido. No volví a abrir los ojos hasta que el silencio llenó la habitación. El silencio nunca había parecido tan fuerte y penetrante. A juzgar por el silencio que reinaba en la habitación, ni siquiera se podían escuchar los sonidos normales de la respiración. No estaba solo en mis sentimientos. Miré a la pantalla, viendo a Flou y Roger separarse rápidamente antes de salir del campo de visión de la cámara. La pantalla pausada mostraba una cama vacía. El completo silencio en la habitación duró varios segundos incómodos. Después de que terminó el clip, Mary miró a Flou con disgusto. Roger miró a Alice con esperanza. Flou se centró en un punto en el suelo en la esquina. El silencio se rompió cuando Alice se levantó de un salto, seguida rápidamente por Roger. «Eres una mocosa. Una traidora apestosa». Las palabras de la pequeña enfermera fueron impactantes. Lo peor que le había oído decir en el pasado eran maldiciones o sangriento. Roger ciertamente estaba sorprendido a juzgar por la expresión en su rostro. El crujido cuando su palma abierta tocó su mejilla sonó como un disparo. Estaba echando espuma por la boca. Honestamente puedo decir que nunca había visto a alguien tan enojado. Pero cariño. No te atrevas a tocarme, pequeño traidor. Roger se agachó y así evitó una segunda bofetada. Se estremeció, cambiando su peso a su pierna derecha. Parecía confundido. Todo este video es una mentira. Pero, ¿por qué? Invitamos a Jim y Flou más tarde en la noche, ¿no? Íbamos a sentarnos afuera en el patio, ¿no? ¿No lo recuerdas, cariño? Preguntó Alice, aunque sonaba más como un gruñido. Pero decidimos pasarlo adentro porque llovió todo el día. ¿Lo recuerdas ahora? Roger todavía parecía confundido, pero asintió en acuerdo con lo que Alice estaba diciendo. Alice señaló la pantalla del televisor con ira. Mira esta estupidez. La luz del sol entra por la ventana. Esto fue filmado no solo en un día soleado, sino también por la mañana. Esta ventana pierde el sol directo hasta el mediodía. Fabricaste toda la historia, ¿no? La cara de Roger perdió su expresión de confusión y tomó una expresión de horror. Eso era todo lo que necesitaba para admitir su culpabilidad. El cambio mental repentino de considerar el perdón a una decisión sin disculpas fue confuso, y odio sentirme avergonzado. Podría y de hecho estuve de acuerdo en que probablemente había una buena razón para hacer trampa en una prueba de detector de mentiras. Solo había una razón. Manipularon el video. Los siguientes segundos fueron muy tensos. Flou gimió fuerte y salió corriendo por la puerta. Mary simplemente se quedó sentada, atónita. Alice se movió hacia Roger, quien intentó pasar a mi lado para usarme como escudo. Di un paso y con todas mis fuerzas bajé mi pie sobre su pierna herida. Instintivamente, se dobló. Cuando su cabeza alcanzó una posición casi horizontal, se encontró con mi rodilla, que iba en sentido contrario. Su cabeza se sacudió hacia arriba nuevamente. Se unió a Flou en una huida precipitada de casa. Los tres estábamos atrapados en una terrible escena. Alice estaba temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía exactamente cómo se sentía. Por segunda vez en una semana, el hombre que había amado incondicionalmente durante casi un cuarto de siglo desgarró mi corazón en pedazos. Que esta fuera la misma persona que me mantenía esperanzada entre episodios era doblemente impactante. Mary continuaba sentada y mirando la pantalla del televisor. Supuse que estaba atónita por la estupidez de su hermana y, si se me permite decirlo, horrorizada por las mentiras que Flou, sin duda, le había contado durante la última semana. Me acerqué a Alice y la abracé. La sostuve mientras temblaba incontrolablemente por la muerte de su matrimonio. Siempre he preferido llorar en privado. Lo haría más tarde, aquí y ahora. Estaba serena,
clínicamente calmada como se puede estar en una crisis, y ya había comenzado a elaborar una lista de preguntas y líneas de investigación. Ya empezaba a lamentar haber dejado que Roger se fuera solo con una nariz rota. Miré a Mary, preguntándome por qué se quedó. ¿Fue para disculparse por su parte en todo esto? Una vez que nos establecimos, ¿fue su incapacidad para apartar los ojos del desastre frente a ella? ¿O deberíamos haber esperado hasta calmarnos para defender nuevamente a su hermana, incapaz de responder a esta pregunta sin romper el contacto con Alice, y sin intención de hacerlo, dejé que mi mente divagara a gran velocidad? El hecho de que Roger fuera bastante inteligente, un manipulador hábil y un buen actor era ahora, obviamente, aunque parecía no ser tan inteligente como Alice. Si no hubiera notado la pista de Sunshine incluso ahora, probablemente ambos seguiríamos siendo parte de dos parejas exitosas. Mirando hacia atrás, el video rehecho fue inspirador. Todavía me costaba reconciliar esto con el hecho de que estaba fingiendo. Apostaría mi vida a que la banda sonora coincidía con las palabras que escuché ese fin de semana, la conclusión inevitable y lógica. Esa certeza encajaba perfectamente en ese mismo lugar en mi mente. Como la penúltima pieza de un rompecabezas, o bien doblaron la antigua banda sonora sobre nuevas imágenes visuales o copiaron las palabras y los sonidos en tiempo real. Ambos guiones se basaron en ellos grabando sus acciones durante el episodio original. De repente, las acciones de Roger, reproduciendo el archivo a través de su laptop, tenían sentido. Abracé a Alice una vez más, la senté en el sofá y me dirigí a mi laptop. Gracias a Dios, aún no había entrado en modo de suspensión, lo que requeriría una contraseña para recuperar el acceso. Estúpida, pensé para mis adentros. Si ese fuera el caso, simplemente podría mirar la unidad flash en otro dispositivo. Obviamente, mi cerebro también estaba nublado por todo lo que había sucedido. Con mis dedos bailando sobre las teclas y el mouse, cerré el software para reproducir el video que se presentaría en la pantalla del explorador. Nos informó que acabábamos de ver a Flow y a mí haciéndolo. También había archivos marcados del 2 al 7. Hice doble clic en el último, luego deslicé la barra de progreso aproximadamente 3/4 del camino. Cerré el clip. Demasiados malos recuerdos. El archivo marcado como original era mucho más grande que los posteriores. Mirando a Alice y recibiendo su asentimiento de aprobación, presioné el botón. Pasó por alto a Roger en el dormitorio de Alice. La vista era diferente a la del video 8, lo que me hizo correr por el pasillo hacia esa habitación para comparar las dos vistas. Medio minuto de trabajo de detective me llevó a la conclusión de que la cámara original probablemente estaba oculta en una estantería, mientras que las versiones posteriores fueron tomadas, muy probablemente, desde una cámara montada en un trípode a los pies de la cama. Cuando regresé a la sala de estar, el pequeño contador en la parte inferior de la pantalla marcaba 1 minuto 5 con más de una hora restante. Roger obviamente tampoco sabía cómo editar. Me adelanté a 20 minutos antes del final y luego avancé en intervalos de 32 segundos hasta que la acción comenzó a retroceder medio minuto. Me senté en el sofá junto a Alice y le tomé la mano para apoyarnos mutuamente. Digamos que la versión original era muy diferente de las subsiguientes. Debido al ángulo en el que se filmó el video, la cara de Flow era visible cuando giraba la cabeza hacia un lado y miraba hacia abajo y a la izquierda de la cámara. En otras palabras, hacia un grado a nivel del suelo que se abría en un canal que llevaba los sonidos en los que se basaba su broma al sótano. Mi esposa sabía exactamente lo que estaba pasando en mi cabeza en el sótano esa noche y le encantaba. Luché contra un fuerte impulso cuando Roger vio dónde estaban enfocados los ojos de Flow en la pantalla. Sonrió maliciosamente, demasiado sorprendido para comprobar la hora, pero deben haber pasado unos segundos. El resto del video se desarrolló más o menos como imaginé que lo haría mientras estaba en el sótano. Con la sabiduría retrospectiva, creo que fue el disfrute de Flow de la situación lo que envalentonó a Roger y alentó la secuencia de eventos subsiguiente. Habiendo dicho eso, si fuera un apostador, apostaría a que esta era la primera vez de Roger con Flow, y el video ciertamente mostraba que lo que comenzó como una situación relativamente inocente rápidamente se salió de control.
Después de que terminó el espectáculo, Mary me preguntó si había un futuro para Flow y para mí. Pude notar por su actitud que no era optimista. Me detuve al menos un minuto para sopesar mis sentimientos. No, no en esta vida, Mary. Irónicamente, si Flow hubiera venido a mí más tarde y me hubiera dicho que comenzó como una broma pero se salió de control como parecía en el video original, entonces tal vez hubiera considerado perdonarla. Pero no, conspiraron para falsificar la historia y engañar la prueba del detector de mentiras. Este es un nivel de engaño que nunca pensé que ella fuera capaz de hacer. Me hace preguntarme que también la conocía. ¿De qué más me engañó? Además, aún no hemos visto todos los videos de entrenamiento. Después de su primer desliz, regresó e hizo al menos un contacto más con Roger. ¿Cuántas veces disfrutaron el uno del otro durante estas sesiones de entrenamiento? Luego estaba la expresión que tenía en su cara. Sé que tú también la viste. Lo siento, Mary, pero se acabó entre nosotros. Mary asintió con gravedad. Por favor, no la destruyas públicamente, Jim. Solo humillaría a tus hijos si me das una copia del video. Explicaré esto calmadamente a mamá y papá, a Flow, e incluso a tus hijos si es necesario. Asentí y le di las gracias. Se fue tristemente, pero con una expresión decidida en su rostro. Alice ya había abierto la guía telefónica en la sección legal. Alice y yo nos consolamos mutuamente durante semanas. Sin embargo, estaba claro que cualquier relación estaba condenada a malos recuerdos, y nos separamos como amigos. Estaba saliendo de su casa tarde una noche después de consolarla una vez más cuando me encontré con un Roger enojado en su jardín delantero. ¿Cómo podría esperar reconciliarse con Alice si la veía 5 veces a la semana? ¡Qué estúpido iluso! Mirando alrededor en busca de posibles amenazas, disfruté mucho rompiéndole la nariz de nuevo. Estaba muy orgulloso de mí mismo. El recuerdo de esa sonrisa sádica en su rostro justo antes de que terminara mi matrimonio habría sido suficiente provocación. Alice terminó prácticamente crucificándolo en el divorcio. Cuando exigió su parte de los bienes, ella, con mi total aprobación, amenazó con que lo acusaría de detención ilegal. Usando el video de mí en el sótano como prueba, él aceptó sus pérdidas y desapareció poco después. Bien. Debí haber estado faroleando. Probablemente podría haber soportado la humillación pública de mí mismo y no me importaba la imagen de Flow. Pero no quería avergonzar a mis hijos ni a la familia extendida de Flow. Poco después de que le rompí la nariz a Roger, aproximadamente una semana después de la sesión de video, recibí un mensaje de Flow preguntándose si el hecho de que no había divulgado el video a sus hijos, familia y amigos significaba que teníamos una oportunidad en el futuro. El hecho de que solo vinculó un clip me dijo que no sabía que había visto el original. Probablemente asumió que Roger no sería tan estúpido como para dejar todos los clips en una sola unidad. El mensaje también me recordó que no había enviado los clips a Mary. No había oído de mis hijos esa semana, pero dada la naturaleza egocéntrica de los jóvenes, ¿era eso una sorpresa? Esto también implicaba que Mary y Flow no estaban comunicándose. Quizás porque Mary estaba enojada o quizás porque Flow estaba demasiado avergonzada. Llamé a Mary para confirmar que aún estaba dispuesta a recibir el video. Estaba de acuerdo. Fue durante esa misma conversación que me enteré de que Flow se había mudado con sus padres. Cuando copié el take 8 así como el original en DVD, recordé que no había visto replemente los takes 2 a 7. Luego hice precisamente eso. Entre ellos, convirtieron cada parte blanda o indulgente de mi corazón en concreto implacable. Decir que ambos perdieron el control sería una gran subestimación. La misma expresión disgustada apareció en sus rostros que tenía en su rostro en la versión original. Casi cancelé el trato y copié el clip a todos en la libreta de direcciones de Flow antes de calmarme y darme cuenta de cómo afectaría a mis hijos. Fui a buscar a Roger, pero para entonces ya había dejado la ciudad. No, Flow no será perdonada. Y, desafortunadamente, Roger no tendrá una tercera nariz rota.
Envié todos los clips a Mary con una nota de que si oía de alguien sobre mi maltrato a Flou, lanzaría el video completo. Ella debe haber hecho un buen trabajo porque, uno por uno, los padres de Flou, Eric y Patty, llamaron para decirme que entendían por qué mi matrimonio había terminado. Más tarde supe que Mary les contó toda la historia y les ofreció mostrarles los clips como prueba. La madre de Flou fue la única que aceptó su oferta. Al tener dificultades para creer la historia, aparentemente vomitó a mitad del clip original. Después de esto, Flou no resistió el divorcio. A través de Mary, supe que había escapado del ambiente tóxico en la casa de sus padres alquilando un pequeño apartamento. No estaba tratando de estafarla en el divorcio. 24 buenos años debían contar para algo y no quería que algo me mordiera en el trasero por mis hijos, si cuando finalmente llegaran a perdonar a su madre. Flou me envió una carta sentida disculpándose por su comportamiento y el intento de encubrimiento. La soledad que sentía gritaba desde las páginas. Rogaba por perdón, pero solo para llegar a un acuerdo consigo misma. Sus súplicas para que la perdonara por el bien de sus padres, nuestros hijos y amigos mutuos casi me hicieron llorar. Casi. No estaba buscando un reemplazo todavía, pero no faltaban mujeres solteras compitiendo por mi atención. Pregúntale a cualquier mujer de mediana edad sobre la disponibilidad de hombres adecuados, de buen aspecto y con buenos valores morales, y te pintará un panorama sombrío. Estoy deseando conocer a nuevas personas y, dado que no me voy a casar de nuevo, creo que habrá muchas de estas reuniones. ¿Qué piensas de nuestra inusual historia de hoy? Creo que tales bromas están fuera de lugar y son completamente inapropiadas. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.